Quiero compartir un tema que, como decía anteriormente, ¿verdad? Es un desafío para todos. Aquí no quedamos ninguno fuera. Y en esta mañana voy a compartir el tema, en esto sabemos que somos hijos de Dios. ¿Cómo se llama el tema? En esto sabemos que somos hijos de Dios. Acompáñenme al libro de Primera de Juan, por favor. Primera de Juan está casi al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3, vamos a comenzar leyendo desde el versículo 10. Me dice usted amén cuando tenga los ojitos allá. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice luego? No es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje? Que nos amemos unos a otros. Dentro de la comunidad cristiana existe un engaño dentro de nuestro corazón y pienso que todos podemos estar ahí incluidos de vez en cuando, puedo decir, de muchas veces quitar la mirada o la percepción o la convicción de que nada más la palabra de Dios es la única que nos dice dónde nos encontramos ante Dios. Es la palabra que nos enseña, nos muestra dónde nos encontramos, en qué posición estamos ante la presencia de Dios. Es muy fácil como creyentes nosotros caminar de una manera cómoda, confiados en algunas cosas que no son bíblicas. Entonces, cuando el creyente, el cristiano, quita la mirada de la palabra cada día, corremos el riesgo de entrar en esa comodidad y somos autoengañados. El enemigo se aprovecha de esto, ¿verdad? Y comienza a infundir un mensaje de que vas bien, sigue adelante. Y muchas veces nos salimos del camino, ¿verdad? Si yo les pregunto, ¿quién camina sin mirar sus pasos, a dónde pisa? Y obviamente humanamente no lo hacemos. Pero espiritualmente hablando, la palabra es nuestro camino, nuestra luz, nuestra lumbrera, y todos los pasos que damos deben de ir alineados ¿con qué? Con la palabra de Dios únicamente. Bueno, la pregunta que nos desafía es ¿cómo saber si somos o no hijos de Dios? Y aquí es donde somos engañados. Pensamos que, ¿verdad?, por alguna confesión que hicimos una vez en Cristo, ya estamos eternamente sellados. Y la Biblia está permeada de este mensaje acerca de vivir en obediencia, ¿verdad? Por ejemplo, existe una creencia, y esta creencia está dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Es la práctica de universalismo, ¿verdad? ¿Qué significa el universalismo? Universalismo es la corriente religiosa cristiana, digo entre comillas porque no lo dice la Biblia esto, que se caracteriza por creer en la salvación de todos los hombres, entiéndase mujer también, en virtud de la bondad y el amor infinito de Dios. Es decir, que todo ser creado es hijo de Dios, que todo el mundo es hijo de Dios. Ahora, quiero poner siempre en claro que cuando nosotros como creyentes de la Biblia decimos que no todos son hijos de Dios, no nos estamos jactando de ser mejores que los que no son. Nosotros estuvimos allí, como Pablo siempre dice, yo también anduve en la corriente de este mundo. El universalismo promueve que todo ser humano es hijo de Dios, y eso no lo dice la Biblia. Lo vamos a ver en el día de hoy. Esta creencia incluso niega la existencia del infierno. Es obvio que si creemos que todo ser humano será salvo, entonces no existe el infierno. Y Jesús fue el que más predicó del infierno, el que más advirtió del infierno, y nos damos cuenta que esto que acabo de leer, esta creencia de universalismo no es bíblico, ¿verdad? No existe eso en la Biblia. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Por ejemplo, Adán fue el primer hombre llamado hijo de Dios, lo vemos en Lucas 3:38. Los ángeles también en el libro de Job 1 verso 6, en el capítulo 2, también son llamados hijos de Dios. Israel también como nación, en Isaías 43:6 también es llamado hijo de Dios. Este nombre dado, el cual la palabra hijo, ante los ojos de Dios es totalmente diferente a como un padre ve un hijo. La palabra hijo ante los ojos de Dios es aquel que carga la imagen, el carácter
y la voluntad de Dios con el fin de glorificarlo a Él. Dios ve un hijo, ¿verdad? Aquel que carga su imagen, su carácter y su voluntad. Bueno, ¿qué es un hijo en el concepto actual, ¿verdad? Que todos conocemos? Bueno, un hijo simplemente es aquel que nació de padre y madre, el cual podemos llamar un descendiente, y ahí quedó. Ese es un hijo en los ojos, ¿verdad? Del tiempo actual. Pero el pensamiento judío tenía otro tipo de connotación a qué significaba ser un hijo. Por ejemplo, ustedes cuando leen la Biblia ven la palabra primogénito, ¿verdad? Y significa el primero nacido, ¿verdad? Y varón en este caso, según la ley judía. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 22. Éxodo es el segundo libro en la Biblia. Éxodo 4, 22. Fíjense aquí cómo el Señor se refiere cuando envía a Moisés a Faraón, cómo le llama a su pueblo. Voy a continuar leyendo el 22. Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Ahora fíjense la conexión. Los versos que vamos a ver hoy en conexión con hijo, ser un hijo, siempre estarán conectados a la obediencia, siempre, ante los ojos de Dios. Dice, deja ir mi hijo para que me sirva. Dice, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito, hablándole a Faraón. Verso 24, aquí en el verso 24 parece como que la historia cortó, ¿verdad?, la película, porque no tiene sentido, entre comillas, claro, lo que va a decir luego. Dice, aconteció que en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro. ¿A quién le salió al encuentro? A Moisés, ¿verdad? Dice, y quiso matarlo. Ahora, fíjense qué texto más raro o misterioso. El Señor le está dando una instrucción a Moisés de que cuando se presente ante Faraón le va a decir, deja ir mi hijo, deja ir a mi pueblo, el cual Dios le llama mi hijo, mi primogénito. Lo que no podemos cometer el error de dejar fuera es que el Señor le había dado una orden a Abraham de circuncidar a todo varón como una señal, ¿verdad?, de lo que iba a suceder en nuestro corazón en el futuro. La circuncisión, ¿verdad?, literalmente hablando. Entonces Moisés no había circuncidado a su hijo y ya iba de camino a cumplir la misión. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Quién es el primero que tiene que poner el ejemplo ante la ley de Dios en este caso? Moisés. Los pastores tenemos la responsabilidad de primero poner el ejemplo de lo que predicamos. Así dice la palabra. Y dice que el Señor se le apareció a Moisés para matarlo, dice el verso 25. Entonces Séfora, su esposa aquí, tomó un pedernal afilado, es como si fuera un cuchillo hecho de piedra, dice, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Esta palabra, me eres esposo de sangre, tiene que ver con algunas creencias antiguas. No sé si han visto, por ejemplo, cuando en películas amigos se cortan y se saludan, dice, somos amigos de sangre. Era como si fuera una unión inseparable, ¿verdad? Pero aquí vemos que Séfora le salva la vida a Moisés porque ella, ¿verdad?, circuncidó al niño, al hijo de Moisés. Entonces nos damos cuenta que el Señor ve a Moisés como hijo, lo escogió para ir a Egipto. Nos damos cuenta que se le aparece en el camino para matarlo, dice la palabra, porque él no obedeció primeramente lo que el Señor estableció como ley, el cual era circuncidar a los varones. En este caso Moisés estaba preparado para predicar lo que él no estaba viviendo, y Dios le dejó algo muy claro, que los hijos de Dios, en la manera que Dios lo ve, son aquellos que obedecen su palabra. En el capítulo 13, en el mismo libro de Éxodo, versículo 1 y 2, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, es decir, sepáralo para mí. Dice, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de animales, dice, mío es. Entonces, aquí vemos un principio, leyendo al comenzar esta enseñanza, cómo Dios, ¿verdad?, ya determinó a un primogénito separar al primer varón, pero todo esto tenía que ver con el cumplimiento futuro del pacto entre Moisés y Dios acerca de la venida del Mesías y el sacrificio del Hijo o el Cordero perfecto, ¿verdad? Esto iba a servir de mensaje para que, si por ejemplo, lo voy a poner así para que se entienda,
Si nosotros hacemos, ¿verdad? O pensamos que Dios hubiese dado esta promesa nada más en palabra, se hubiesen olvidado más prontamente. Pero Dios convirtió esta promesa en una ceremonia, en un rito, en una práctica, para que ellos la pasen de generación en generación. Entonces, al hacer esto, por ejemplo, cuando circuncidaban al niño, ¿verdad? Al octavo día de nacido, era algo tan impactante que se quedaba grabado muy bien en la memoria, al punto que pasaron miles de años y todavía los fariseos todavía practican la circuncisión. Pero tenía un principio, tenía un propósito de mantener el mensaje del Mesías. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el tiempo actual, cuando pensamos en hijos, bueno, creo que aproximadamente 18, 19 años ya el hijo se va de la casa a la universidad a estudiar lo que él quiere, ¿verdad? Hacer de su vida su carrera y se casa con la mujer que quiere. En tiempos bíblicos esto hubiese sido una aberración, porque el hecho de que el hijo se vaya de la casa y no abrazar la primogenitura, o en este caso la herencia de su padre o la posición de hijo a padre, era una aberración aquí. Por ejemplo, como en el caso de Esaú. Vamos al libro de Hebreos 12, versículo 16. Todos conocemos a Esaú. ¿De quién es hermano Esaú? Hermano de Jacob, ¿verdad? Ahora, ¿cuál de los dos, de Jacob a Esaú, es el primogénito? Esaú. Entonces, Esaú, para no entrar mucho en contexto porque no nos alcanza el tiempo, resulta que él merecía la primogenitura, la bendición del padre, ¿verdad? Allí de su papá Jacob. Y lo que se hacía era que ya cuando el padre estaba en sus últimos días, le ponía la mano en la cabeza a su hijo, ¿verdad? Y lo bendecía y le dejaba todo a cargo al primogénito. Y la bendición era pasada, ¿verdad? Por la mano, por así entenderlo. Pero aquí fíjense que Esaú rechazó eso. Esaú, no le dio importancia a ser el hijo único, y voy a explicar qué quiero decir con único, de Jacob. Aunque eran dos hermanos, van a ver por qué dije único. Dice el verso 16 de Hebreos 12. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Fíjense cómo le llama la Biblia. Por el simple hecho de rechazar la primogenitura. Dice que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahora, ¿qué fue lo que vendió? Obviamente Jacob le dio un plato de lentejas, ¿verdad? Para él reclamar la primogenitura. Él dice, sí, vete, a mí no me interesa ser primogénito. No le dio importancia. Y luego vemos que Jacob se acerca a su padre, Jacob se acerca a su padre Isaac en este caso, Isaac era el padre, estaba ciego. Y luego, ¿verdad? Le pone la mano y dice, ¿eres Esaú? Dice, sí, lo engañó al papá. Y dice, padre, bendíceme. Y recibió la primogenitura Jacob. Y de ahí vemos cómo la descendencia sale de Jacob, no de Esaú. Ahora, en el libro de Romanos dice, ¿verdad? Porque deseché a Esaú y amé a Jacob. Y ahí no habla de una preelección de Dios que ya lo tenía escrito, voy a escoger a Jacob, no. Sino que escogió a Jacob porque le dio importancia a la bendición, a la promesa de primogenitura. Esaú desechó. Dice la Biblia que Esaú, luego con muchas lágrimas pidiéndole perdón al Señor, pudo adquirir el arrepentimiento. Pero dice que no le dio importancia. Entonces, voy a ir llevándolos a un entendimiento muy importante, porque esta primogenitura, en este caso, merecía la bendición del Padre. Pero esa bendición transferida, por así decir, cuando el papá le ponía la mano a su hijo, era con el fin de que el hijo manteniese bien o tenía que mantener, en este caso, la promesa que se le entregó a Abraham para pasársela a Isaac y de Isaac a Jacob y luego a la descendencia. Para que todavía cuando Cristo viniese ellos tuvieran bien claro la promesa dada a Abraham. Bueno, ¿por qué se le llama único hijo? Vamos al libro de Génesis 22, capítulo 22, versículo 1 y 2. Fíjense que el Señor manda en este caso a Abraham a sacrificar a su hijo. Usted conoce la historia. Génesis 22, versículo 1. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué significa probó Dios a Abraham? Bueno, la prueba es muy fácil hablar, ¿verdad? Yo hago, yo soy, pero es difícil o diferente hacerlo.
Entonces el Señor tenía que estar seguro de que Abraham le iba a ser fiel en esta promesa, porque acuérdense de algo, mis amados, esta promesa iba a salvar millones de personas. Esta promesa que le está dando por eso dice, sal fuera, mira las estrellas, cuéntala, así será tu descendencia. Y en esas estrellas estamos nosotros, proféticamente hablando, los hijos de la fe en Abraham. Cada persona que cree en Jesús es una de esas estrellas que Abraham vio una vez. Y cuando el Señor le da el pacto, hace el pacto y promesa con Abraham, era algo muy serio, porque cualquier fallo en el fundamento iba a afectar el edificio. Entiéndase, cualquier problema que hubiese sucedido al principio, se pierden millones de personas. O sea, millones van al infierno, esa es la idea. Entonces, por esa razón, todo el fundamento tiene que estar sólido, ¿verdad? Y aquí dice el Señor que probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Esta palabra heme aquí no significa, dígame Señor, como podemos nosotros responder a un llamado. No, heme aquí significa, soy tuyo, dame la orden. Significa heme aquí como Isaías. Y dijo, toma ahora tu hijo, ¿qué dice luego? Tu único hijo. Pregunto, ¿era el único hijo que tenía Abraham? Obviamente no, tenía también a Ismael, el cual Ismael era el primogénito. A diferencia de que no era hijo de la promesa, no fue nacido según el pacto o la orden o la confianza en Dios, sino que Abraham tuvo este hijo fuera del propósito. Pero le llama único, y no significa que Dios abandonó a Ismael, ¿verdad? Luego Dios trató con él. Pero vemos que le dice tu único hijo, ¿verdad? Ahora, esta palabra único hijo habla de algo especial en este hijo. Por ejemplo, cuando la palabra dice unigénito, en el Nuevo Testamento a Jesús, significa el único en su género, el único en su especie, que no había ninguno como Jesús. Mi hijo unigénito significa el único en su especie, en su manera, vamos a decir, en género, ¿verdad? Esta palabra, tu único hijo, ¿verdad? Tu único Isaac, dice a quien amas, le dice, vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, se dan cuenta cómo el Señor ya viene desde la antigüedad preparando a los primogénitos, ¿verdad? A los hijos, en este caso, para ir trayendo el mensaje del Mesías, el cual luego el Señor fue llamado, este es mi hijo, en el cual tengo toda, ¿qué? Mi complacencia, ¿verdad? Ahora, esa era la idea cuando él le llamaba tu único hijo, era una referencia directamente a Jesús, porque Abraham tenía 2 hijos. Bueno, Dios mira como hijo a aquel que cumple su voluntad. Eso es algo que no debemos olvidar. Aún siendo cristianos, nacidos de nuevo, si no somos obedientes, Dios no nos ve como hijos de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, Romanos 8, verso 14, mis amados. Vamos allá. Romanos 8, versículo 14. La razón por qué Dios es tan insistente, tan recto en cuanto a esta orden, es porque cuando desobedecemos a Dios, usted no se da cuenta, pero Dios sí. La desobediencia de un creyente afecta a los demás en este mundo, porque cada obediencia dada por Dios o cada orden para obedecer dada por Dios es con el fin de bendecir a los demás. Si usted ve las órdenes de Dios, son todas para bendecir al prójimo, todas. Todas tienen que ver con esa y bendecir su propia vida. Romanos 8:14 dice, quiero leerlo despacio. Dice, porque todos los que son, ¿qué dice? Guiados por el Espíritu de Dios, estos, ¿qué? Son hijos de Dios. Ahora, fíjense que la Biblia nunca dice, los que creyeron una vez en Jesús son hijos, sino los que son guiados, los que se dejan llevar por la voluntad del Espíritu de Dios. Fíjense la idea, mis hermanos. ¿Qué tan directo es este verso que dice, los que son guiados son hijos de Dios, los que son guiados? ¿Usted cree que hay cristianos que no se dejan guiar por el Espíritu? Muchísimos, millones diría yo, muchos. O sea, dentro de la iglesia hay gente que no son mansos, no se dejan llevar por el Espíritu. Y este concepto nos da un entendimiento de que un hijo, ¿verdad? Como nosotros lo vemos, es simplemente, ¿verdad? Uno que una madre dio a luz, un padre engendró, y ya lo ve como un hijo, parte de la familia, ¿verdad? Pero en el lente de Dios es diferente. O sea, usted no deshereda a su hijo porque desobedeció un momento.
No estamos diciendo que Dios es tan radical que cada vez que desobedece lo tira fuera. Pero la Biblia nos enseña que de la única manera que sabemos que somos hijos de Dios es porque andamos guiados por el Espíritu en la obediencia a su voluntad. Por ejemplo, Adán fue llamado hijo de Dios. Pero si se dan cuenta, luego del pecado, nunca más le llamó a sus descendientes hijos de Dios. Nunca más. Génesis 5:3, cuando Adán tuvo a Set, fíjense lo que sucedió. Dice, vivió 130 años vivió él. Dice, y engendró a un hijo, y dice, a su semejanza, conforme a su imagen. Aquí está hablando de Adán. O sea, heredó no solamente la apariencia, sino también el carácter. Dice, y llamó su nombre Set, y de ahí salió la descendencia del cual hoy conocemos, vino Jesús. Nos damos cuenta de esta palabra que en Génesis aparece, que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y estas dos palabras la podemos entender como apariencia física y carácter interno. Es decir, la apariencia es lo que somos por fuera, pero el carácter es lo que somos por dentro. ¿Qué perdimos nosotros? El carácter de Dios. O sea, muerte espiritual significa que perdimos el carácter de Dios. Entonces, fíjense cómo el Señor, ¿verdad?, ahora nos llama creación, no nos llama hijos antes de Cristo. Ahora, por esta razón, cuando usted ve en la Biblia que a Jesús se le llama el Hijo del Hombre, Jesús cargó la apariencia de Adán. Pero también a Jesús se le llama el Hijo de Dios, y esto significa que Jesús tenía el carácter ¿de quién? De Dios el Padre. En 1 Corintios 15:49, si quiere lo leo bien rapidito, dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también, está hablando del proceso futuro, la imagen del celestial. Colosenses 1:15 dice, Él, aquí Cristo, es la imagen del Dios invisible. Y dice, el primogénito de toda creación, o sea, el primero de toda creación. Adán fue destituido como hijo de Dios luego del pecado. Y desde entonces a todos los que nacen luego de Adán, la palabra nos enseña en Romanos que nacen muertos espirituales, nacen desconectados de Dios. Y por eso cuando el Señor habla con Nicodemo, lo primero que le dice, si quieres entrar al reino de los cielos, es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, entonces somos hechos hijos de Dios. Bueno, en el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, como ya vimos, le llamó hijo. A Israel le dijo, tú eres mi hijo, mi primogénito. Pero luego vemos, quiero leer un verso antes de darles este ejemplo. Romanos 6:16, que lo puedan anotar. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ahí está la opción que el cristiano tiene, la doble naturaleza. Si como cristianos nos sometemos a la carne, no somos hijos de Dios. Así dice el texto. Lo dice muy claro. La obediencia es lo que determina de quién somos. En Juan 8, ahí sí quiero que me acompañen, verso 44. Recuerden que el Señor le llamó hijo a Israel. Y aquí es donde hacemos la conexión. 8:44 del libro de Juan. Aquí Jesús está hablando con los fariseos. Y los fariseos sabemos que son los judíos, ¿verdad? El pueblo de Dios. El pueblo que Dios escogió para salvar al mundo. Y fíjense las palabras duras, ¿verdad?, que el Señor le dice a ellos. Una vez le llamó hijos y aquí ¿cómo le dice? Le dice, vosotros sois, ¿qué dice? De vuestro padre el diablo. Esas palabras, hermanos, son como un cuchillo en nuestro vientre, cuando escuchamos esa palabra. Vosotros sois hijos del diablo. Pero la razón de por qué esto aparece en la Biblia, obviamente es para infundir temor para salvación. Es para que no nos creamos que todos somos hijos de Dios. Y aún dentro de la iglesia, no acomodarnos, ¿verdad?, a un estilo de vida religioso y pensar que por venir a la iglesia, leer la Biblia y hacer cosas bíblicas, ya por eso somos hijos de Dios. Es un dilema que la Biblia misma es clara. Dice, ¿por qué el Señor le llama hijos del diablo a ellos? ¿Saben por qué? Ahí lo dice. Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora, quiero explicar algo. Tenemos que recordar algo. Satanás como padre
y Dios como Padre es diferente a un ser humano como padre. Cuando un padre engendra un hijo o una hija, lo único que ese niño, bebé, ¿verdad? Criatura, recibe del papá es cuando lo engendra y es puesto, ¿verdad?, en la barriga de su esposa y da luz, y hasta ahí llegó lo que este niño recibe de su padre de manera interna. El papá sí le da comida, lo cría, pero ya el niño está desligado de la esencia del padre. En el caso de Dios y de Satanás es diferente. De Dios recibimos vida constante. Dios está infundiendo vida todo el tiempo. Pero también Satanás está infundiendo mentira. Entonces el Señor dice, el que se conecta al árbol malo, obviamente produce frutos malos. El que se conecta al árbol bueno, el cual es Dios, obviamente produce frutos buenos. Entonces, en el pensamiento bíblico no debemos mirar padre como en el caso mío, mi papá terrenal, sino que la palabra padre es aquel que infunde según su esencia a cualquiera de los dos, ya sea Satanás o sea Dios. ¿Sí están entendiendo? O sea, nosotros dependemos de la esencia de la vida, de la fuente de vida y amor que es Dios. Entonces, en el contexto bíblico, padre es aquel que infunde vida o infunde mentira. Y por eso el Señor le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él es homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, dice de suyo, suyo significa de su origen, de su esencia, de su fuente. Dice, habla, porque es mentiroso, ¿y qué más? Y es padre de mentira. O sea, toda mentira se origina en el padre de mentira. Toda verdad se origina en el padre de verdad, de las luces, el cual es Dios. Entonces la palabra es muy clara cuando dice, todo aquel que ama a su hermano es de Dios. ¿Por qué? Porque obviamente el amor viene ¿de quién? De Dios. Pero el que odia a su hermano, ahí es donde la palabra hace hincapié, dice, es del diablo. Entonces Dios tiene aquí algo tan claro, hermanos. Por ejemplo, el Señor Jesús, cuando se refería a un amigo, hermano o hijo, siempre estaba relacionado con la obediencia a Dios. Por ejemplo, Lucas 8, vamos allá. Lucas 8, verso 19. Este verso le va a abrir un poquito más el entendimiento y va a estar de acuerdo con lo que estamos hablando. Lucas 8, 19. Y es aquí donde tenemos esta batalla, porque humanamente, lógicamente, nuestra razón, no podemos concebir estas cosas que Dios dice. Lucas 8, 19 dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. Dice, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Dice, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos, ¿qué dice luego? Son los que oyen la palabra de Dios, ¿y qué dice? Y las hacen, y la hacen. Ahora, ese verso creo que nos encaja bien lo que estoy diciendo. O sea, la madre de Jesús, en este caso, los hermanos de Jesús llegaron, y no es que él los rechazó ni lo ignoró, porque el Señor dijo, síganme a todos. María no siempre creyó en Jesús hasta el final, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta que él dice, mi familia es la que hace la voluntad de Dios. Ahora, aquí hay connotaciones que nos faltaría el tiempo, pero una de ellas es la familia verdadera, y con eso no digo que rechacemos la terrenal, es la que va a ir al cielo con usted y conmigo. Eso nos debe producir una urgencia de predicarle a los perdidos, amigos, hermanos, vecinos. O sea, Dios no dice que no le interesa a tu familia. Más bien, los que no creen no le interesan a Dios. Dios tiene la puerta abierta para todo el que cree. Entonces, si no vemos esto en el lente de Dios, tenemos una batalla grande aquí. Juan 15, 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les digo. Ahora, fíjense lo que dice. Vosotros sois mis amigos si, condicional, hacéis lo que yo os mando. Si lo leemos al contrario o de manera opuesta, vosotros sois mis enemigos si no hacen lo que yo le ordeno. No hay una tercera opción. Es obvio lo que dice el texto. Por eso Santiago 4:4 dice, todo el que quiere hacerse amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. O sea, es muy claro. Perdón, donde el Señor nos da dos opciones, o tenemos dos opciones, la vida o la muerte, camino ancho, el camino estrecho. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿por qué cree que el Señor le llamó Satanás a Pedro?
cuando, ¿verdad?, quiso tentar a Jesús de no ir a la cruz. Obviamente por los deseos. Le dice, Satanás, apártate de mí. Y le dice, ¿por qué no pones la mira, es decir, tu corazón en las cosas de Dios? Le llamó Satanás, o sea, en un instante. Usted diría, pero Pedro era de los que andaban con él, Pedro era de los que le seguían. Sí, era uno de los discípulos. Pero en el momento que su corazón se desvió, como sucedió con Judas, el Señor le llamó Satanás. Dice, ¿por qué pones tu mira, es decir, tu corazón en las cosas de arriba? Bueno, ¿cómo saber si somos o no hijos de Dios? Todos sabemos, ¿verdad? Si un día aceptamos esa oración de fe, ¿verdad? Que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y tú dijiste, sí creo, Señor, y te seguiré. Bueno, obviamente el seguir a Jesús, eso te hace hijo de Dios. Si lo sigues, su palabra, no solamente venir aquí es un domingo o un viernes, sino seguirlo a Él en corazón, en mente, en confianza, poner toda nuestra dependencia en Él. Eso es lo que nos hace hijo de Él. Primero, nacer de nuevo. Segundo, permanecer en Él. En Juan 1, versículo 12, hay un ejemplo que quiero utilizar. Les explicaba acerca de padre en el contexto bíblico, ¿verdad? En el caso de Satanás o Dios, tenemos que verlo como aquel que alimenta a sus hijos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el Señor dice, qué padre de vosotros que su hijo le pida un huevo, le da una piedra? Y luego el Señor dice, ¿cuánto mayor vuestro Padre Celestial no les dará, ¿verdad?, del Espíritu Santo, justicia, amor, gozo, paz? Entonces, significa que cuando estamos conectados a la savia, a Jesús, estamos constantemente recibiendo el alimento espiritual. Y conectarse, permanecer, significa vivir en obediencia a su palabra. Pero si estamos conectados al mundo, estamos directamente conectados a Satanás, así de duro como se oye. Cualquiera de nosotros. O sea, el momento que estamos dedicados, ¿se acuerdan de Asaf? Siempre lo menciono porque era un salmista que vivía siempre adorando y sirviendo a Dios. Y dice, casi rebalan mis pies. ¿De dónde? De la relación con Dios. Dice, porque puse mis ojos en el mundo, casi caigo, casi me voy. Y en este verso de Juan 1, versículo 12, es el verso que nos ayuda a entender que no todo ser humano, no toda creación es hijo de Dios, porque si así fuese, los animales también le podemos llamar hijos de Dios. Entonces no, fuimos creados a la imagen de Dios. Adán era hijo de Dios, pero por el pecado fuimos desconectados, ¿verdad? Y un judío, y todavía mis hermanos, cuando el hijo se va de la casa, dice que lo da por muerto. Es increíble eso, no es bueno eso, pero es una idea judía, porque ellos traían el pensamiento de la ley, decían, el hijo no obedecer al padre, dice que la ley lo mataba. ¿Se imagina? Si se aplica eso hoy, el hijo que no obedece a su papá, jóvenes, por ahí atrás hay algunos, o sea, hubiese sido duro eso, ¿verdad? Si no obedeces a tu papá, la ley te mataba. Ahora, irse de la casa como el hijo pródigo era decir, para mí estás muerto y aquí no vuelves más. Todavía vemos, cuando usted ve a algún judío que tiene su yarmulke, su gorrito, pero anda como con una ropa moderna, naturalmente tú le preguntas si mayormente se han ido de la casa. Siguen con sus costumbres, ¿verdad? Pero dice, no tengo una relación con mi padre, porque no, a lo mejor no fueron rabinos o no fueron ortodoxos o no hicieron lo que ellos hicieron. En su mayoría se han tenido que ir de la casa y no tienen relación, porque el hijo que se va de la casa lo maldecía, o sea, le echaba la maldición al papá, o sea, maldito eres, ¿verdad? Ahora imagínese el hijo pródigo, la aberración para los fariseos, cuando el papá los recibe abrazado, el papá corre al hijo. Eso era una vergüenza, hermanos. Pero el hijo arrepentido volvió a la casa. Y dice, obviamente para el padre seguía siendo hijo, biológicamente o legítimamente hablando, pero sabemos que no podía el hijo pródigo vivir según el plan de su papá porque estaba fuera de la casa. Vivía como un mendigo por allá. Y aquí en Juan 1, versículo 12, dice, mas todos los que le recibieron, aquí hablando obviamente de recibir, creer en Jesús, y esta palabra recibir no significa nada más permitir que alguien entre a tu casa, ¿verdad? Ahora, si nos vamos al contexto cultural, recibir a alguien en tu casa era alguien que tú respetabas, amabas y confiabas de todo corazón. Si entraban a tu casa en el contexto histórico de la Biblia. Cuando Jesús es invitado por Simón el leproso, ¿se acuerdan? Y se sentó a la mesa, eso era algo de mucha dignidad, entre comillas,
pero el Señor les reclamó, dice, yo vine a tu casa y no me besaste los pies como esta mujer, etcétera. Pero el hecho de recibir a alguien en la casa, esa palabra recibir, era una implicación de respeto, de amor, de confianza. Cuando el Señor habla de los falsos, dice, cuando oigan a los falsos, dice, no los recibáis en vuestra casa, porque si le decís bienvenido eres, dice, eres uno con él. Ahora, así también usa el ejemplo en Corintios. Dice, ¿no sabéis que el que se une a una ramera es una con ella? Hablando del pecado. Entonces, cuando nos unimos a Cristo, dice la palabra, somos uno con él. Y esa es la palabra recibir para ser uno, esa es la idea de esta palabra. Dice, más lo que les recibieron, los que les recibieron, dice, a los que creen en su nombre, ¿verdad? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, si usted ve esa palabra hecho, significa algo creado. Efesios dice, somos nueva creación. El Señor nos dio el nuevo nacimiento en el Espíritu, no en el alma ni en la carne. Y a esta palabra que aparece, hechos, nos deja entender claramente de que no fue una restauración, sino fue algo hecho nuevo, ¿verdad? Dice que si estamos en Cristo, nueva criatura somos, ¿verdad? Dice el verso 13, fíjense, es importante este verso. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ¿qué dice luego? Sino de Dios. Ahora, ¿cómo nos engendró Dios espiritualmente? Recibimos el nuevo nacimiento por creer en su palabra. Nicodemo creyó y nació de nuevo por creer en Jesús, en su palabra. Ahora, el nuevo nacimiento es la primera parte o etapa de nuestra relación con Dios. Imagínese como Pablo se llama a sí mismo abortivo. ¿Qué es un abortivo? Es uno que nace y lo echan fuera, lo botan, ¿verdad? Un abortivo es aquel que ni siquiera nació en este caso. Pero cuando vemos este caso de nacer de nuevo, creer en Jesús, ¿verdad? Recibimos el nuevo nacimiento. En ese momento somos hechos hijos de Dios. Pero cuando vemos el contexto de la Biblia en general, un hijo de Dios ya en relación es aquel que es guiado por el Espíritu, es aquel que obedece su palabra. Quiero usar un ejemplo acerca de la salvación. Una vez a usted le predicaron la oración de fe. ¿A cuántos le dijeron, pase adelante, le oraron Romanos 10? Que si creyeres en tu corazón, ¿a cuántos le hicieron eso? Levanta su mano. Casi a muchos, a todos, ¿verdad? Bueno, a usted a lo mejor cuando le explicaron ese verso, fue el verso de Aladino, ¿verdad? Fue el abracadabra. Solamente repita eso y ya usted va al cielo. Bueno, fíjense la implicación. Vamos a Romanos 10, verso 9. Vamos a ver la implicación de este verso. Romanos 10, verso 9 hasta el 10 vamos a leer. Romanos 10 es el versículo popular acerca de repetir, ¿verdad? Repita esto y ya usted se va al cielo. Ahora, tenemos que tomar muy en cuenta el contexto histórico de cómo se veían las palabras que vamos a leer en ese tiempo. Por ejemplo, van a notar la palabra confesar, ¿verdad? Si usted confiesa en la calle, si usted lo agarra a un evangelista y le dice, ¿crees en Jesús? Solamente dilo. Y dice, sí creo. O sea, eso no lo salva. Ahora, esa misma palabra confesión, si tú lo haces o si confiesas en el estrado de una corte, delante de un juez, lo que tú digas implica tu vida, implica tiempo en la cárcel o libre. Entonces ya la palabra tiene más peso, tiene más importancia. Pero en el tiempo del César, de Roma, el que confesase a otro que no fuera el César, la muerte le llegaba instantáneamente. El César era el único Dios, entre comillas, de ese tiempo que se debía adorar. Y cuando Jesús llega, la palabra Señor, del griego Kurios, se le decía Kurios era al César, no Kurios de Perú. ¿Sí dicen Kurios? ¿Cómo se llama el animal de Perú que se come? Cuy. En mi país le llaman Curio. Sí, es igual, es el mismo. Se parece Kurios. Bueno, no Kurios, Kurios. Bueno, la palabra Kurios griega es Señor, amo, Dios, etc. Y cuando se utilizaba la palabra Kurios, la del griego, era siempre referente al César. Cristo viene y dice, yo soy el Señor. Y aquí tenemos este dilema entre los que confesaban a Jesús como Señor. El César dio un decreto que todo aquel que cree en otro Dios aparte del César, guillotina, ¿verdad? Lo quemaban, etcétera, lo mataban.
Entonces, ¿qué implicaba decir yo creo que Jesús es el Señor? Estaban diciendo yo creo que Jesús ahora es mi Señor. Creo que Él es el Señor de toda la tierra, los cielos, pero ahora lo hago mi Señor. Y en el momento que decimos eso, estamos diciendo, ahora tú me gobiernas, Señor. Esa es la idea de la confesión. Dice, si leemos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, la palabra Señor, kurios, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. La palabra aquí, levantó de los muertos, implica el nacimiento, muerte y resurrección. Obviamente, ¿verdad? Es como cuando Juan dice, el que no cree que el Cristo vino en carne, o que Dios vino en carne, es anticristo. Entonces, primero viene la venida, el cual fue por la semilla del Espíritu en María, es el nacimiento. Luego vemos la muerte y luego la resurrección. En esos tres se culmina la salvación, si creemos de todo corazón en eso. Por eso dice, será salvo. Verso 10 explica cómo funciona. Dice, porque, primero dice, con el corazón se cree, no con la boca. ¿Ahí lo ven? Porque se cree con el corazón. Para justicia, es decir, al creer en Jesús, soy hecho justo. Dice, pero con la boca, es decir, la evidencia de que crees, se confiesa para salvación. Ahora fíjense la idea. Si de verdad creíste de corazón, tiene que ser reflejado en lo externo. En este caso, nada más el decir Jesús era lo mismo que vivir por Jesús, porque el hecho de decir o confesar otro Dios venía la muerte. Hoy usted puede decir, yo creo en Jesús, pero vivir, ¿verdad?, como hijos del enemigo. Eso lo vemos a diario hoy. Entonces no es lo mismo ese tiempo que ahora. Confesar a Jesús era ya como decir, vivo para Él, Él es mi Señor, mi único Señor. Y estaban ya dispuestos a dar la vida. Vemos la salvación culminada de que Jesús es el Todopoderoso y de que nació, murió y resucitó. Concluimos que la salvación es creer en la obra redentora de la cruz. Eso nos salva y nos da el nuevo nacimiento. Pero vivir bajo la voluntad de Dios es lo que nos hace hijos genuinos del Señor. Jesús, el Señor, es de todos, pero usted y yo tenemos que hacerlo nuestro Señor de manera personal e individual. Sí, Él es el Señor de los demonios, de Satanás. Jesús le dice, a tu Dios nada más servirás y adorarás. Pero hacer al Señor de manera relacional y personal, mi Señor, significa que ahora yo hago su voluntad. Y eso es lo que la Biblia una y otra vez repite como cuáles son los hijos de Dios. Bueno, no basta con llamarle Señor, como hemos estado viendo, debemos también someternos a Él. El apóstol Juan exhorta a los creyentes de esta iglesia en este tiempo y le escribe primera, segunda y tercera. Y al hablarle a creyentes, le está poniendo delante las posibilidades de vivir como hijos de Dios o como hijos del diablo. O sea, es dentro de la posibilidad que un creyente, como en Romanos 8, puede vivir en la carne o en el espíritu. Aunque somos nacidos de nuevo, suceden dos cosas que a veces ignoramos. Todavía, número uno, tenemos la naturaleza vieja. Todavía tenemos deseos pecaminosos. Y número dos, el Señor, o sea, el nuevo nacimiento no implica violentar tu voluntad o la mía, sino que cada uno tenemos que decidir a quién vamos a seguir. Amén. En el verso 10 de primera de Juan 3, es donde está el verso que leímos al principio, que dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Bueno, esta parte cuando la leemos no debemos de ser tampoco extremistas o radicales en decir, cada vez que peco, desobedezco, soy del diablo. O sea, no en ese sentido. Van a notar que los versos hablan de una vida práctica, de un estilo de vida. Entonces, en el momento que comenzamos a seguir a Cristo, aún en dirección a Cristo, vamos a pecar, vamos a fallar. El mismo libro lo dice, 1 de Juan 1, dice, el que peca es el diablo, pero el que dice que no peca es mentiroso. O sea, ¿cuál es por fin? El que peca es el diablo y el que dice que no peca es mentiroso. El que peca está hablando de un estilo de vida, pero el que dice que no peca en el camino, el que no falla aún en la vida cristiana, obviamente miente, ¿verdad? Todos pecamos. Vemos como Pedro, luego del nuevo nacimiento, hizo una actitud de hipocresía. Pablo lo reprendió. Entonces no está hablando de que nunca fallaremos, está hablando de hacia dónde está inclinado nuestro corazón, qué es lo que queremos sobre todo en nuestra vida, si es Cristo o el mundo. Y Juan, el apóstol Juan, en esta carta,
utiliza tres cosas cuando se va a referir a los no cristianos, a los no creyentes. Número uno es el mundo. Y mundo no significa las personas o la creación, significa el sistema implantado por Satanás, la corriente que Efesios 2 habla. Número dos, el anticristo. Podemos decir él o el espíritu anticristo. Todo aquel que se opone a la doctrina de Cristo, a la palabra de Dios, la Biblia lo tacha de anticristo. Obviamente es contrario, contrario a Cristo. Y lo tercero, en esas cartas de Juan, es la palabra falsos profetas, ¿verdad? El mundo, como el sistema que Satanás ha implantado, la corriente que arrastra la carne, el anticristo o el espíritu anticristo, el cual niega que Cristo ha venido en carne o que Cristo es el Señor. Y tercero, falsos profetas. En ese tiempo había la idea del gnosticismo, ¿verdad? Es una práctica de creer que podemos hacer lo que queremos con la carne y que con simplemente conocer a Dios de manera intelectual, o sea, todo basado en conocimiento, estábamos bien, íbamos a la eternidad. Y obviamente no. Por eso Colosenses dice, el cuerpo es de Cristo, ¿verdad? Como instrumento. Toda la Escritura nos enseña que un cristiano genuino o un hijo de Dios se identifica por el carácter que lleva fruto. Así sabemos. Miren, se lo pongo de esta manera. Si usted mismo se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que soy hijo o una hija de Dios? Usted puede hacer una de dos. Usted puede decir, no, yo sé que soy hija de Dios, por fe lo digo, y quedarse allí, y no obedecer y vivir con esa idea. Ahora, el problema de esa idea es que aún siendo verdad, no hay manera de justificarlo. No hay manera de probarlo. No hay forma. O sea, usted ve una persona cristiana no porque dice que es cristiana, sino porque usted ve con sus ojos que es cristiana. La palabra también en la carta de Juan dice, amados, no amemos de palabra, sino de hechos y en verdad. Entonces no hay forma, en mi caso yo digo, ¿cómo yo sé que soy cristiano? Yo tengo que ver cómo mi esposa me ve, cómo me ven los hermanos, cómo me ve mi familia, qué dice la gente de mí en mi comportamiento. Si estoy llevando fruto gradualmente y creciendo poquito a poquito, eso es ser cristiano. Vamos al libro de Juan, primera de Juan 3. Vamos a leer desde el verso 4. La carta de Juan, primera de Juan, se me queda el primera siempre. Es una carta que no la podemos leer aislada. O sea, no podemos leer lo que dice y decir, mira, ahí dice eso. Sino Juan, incluso en la epístola de Juan, en los evangelios, hace un sobreénfasis de lo que significa, en el capítulo 15, permanecer en Cristo. ¿Verdad? Una vez nacemos de nuevo, tenemos ahora que permanecer en Él, confiados en Él, obedeciendo su palabra, siguiendo sus pisadas. Y ahí hace una distinción, dice, el que permanece lleva mucho fruto. El que no permanece es cortado, secado y echado en el fuego. Es muy obvio lo que dice. Entonces, cuando entramos a la carta de primera, segunda, tercera de Juan, tenemos que tomar en cuenta el contexto de los evangelios, el contexto del mismo Juan, para saber qué significa muchas de estas cosas, porque se repite la palabra, el que peca, el que peca, el que peca. Y leyendo en el verso 4, si me acompañan, estoy en primera de Juan 3:4, dice, todo aquel que comete pecado, o sea, el que comete, obviamente está hablando del que peca en un momento, porque hay lo que se llama una vida de pecado, un corazón pecaminoso o un pecado en particular, el que comete pecado. Dice, infringen también la ley, pues el pecado es, ¿qué dice? Infracción de la ley, es decir, rompemos la ley de Dios cuando pecamos. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y fíjense que dice la palabra quitar, y muchas palabras aquí están conectadas al sacrificio del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no se quitaban los pecados, sino se cubrían. Era una, le llamaban la expiación, y solamente cubría el pecado hasta que viniese el tiempo de la crucifixión. En la crucifixión fue que se consumó todo. Él dijo, consumado es. Y allí los pecados pasados, presentes y los futuros iban a ser perdonados en aquellos que creían en Jesús de todo corazón. Esa es la idea. Pues por eso dice, Él ha venido para quitar nuestros pecados de dos maneras. ¿Cómo? Uno, quitar la deuda que teníamos con Dios, pero también quitar lo que le llaman la inmundicia de nuestro corazón.
quitar la deuda, quitar la condición. Luego dice, y no hay pecado en él, verso 6. Dice, todo aquel que permanece en él, ahí está el énfasis, permanece en él. ¿Qué es permanecer? Miren, aún permaneciendo en Cristo pecaremos, aún en el camino, en la práctica. Por ejemplo, siempre uso el ejemplo de un arquero con su arco y flecha practicando, ¿verdad? Tiene una vasija llena de flechas, 100 flechas, y cuando comienza a tirar, quizás le den el centro con 5. ¿Cuántas quedaron sin darle al centro? 95. Ahora, si ponemos cada flecha, poniendo la que da en el centro como justicia y la que no da en el centro como pecado, si estamos tirándole al centro ante los ojos de Dios, todos estamos practicando justicia. Es practicando para perfeccionar. Pero si usted ignora su arco y su flecha y no le tira al blanco y nunca practica, ahí es donde la palabra dice, así se definen los hijos del diablo. Los que no permanecen, los que no están cada día perfeccionando la santidad y la justicia en este caso. ¿Sí me dio a entender? Entonces es una práctica, un estilo de vida que aún en la práctica vamos a fallar. ¿Cuántas veces podemos pecar? En un sentido, le hablamos mal a alguien y decimos, ay Señor, perdóname, y vamos y le pedimos perdón. Eso es práctica, eso no es de condenar. Y seguimos practicando hasta que un día le oramos, le pedimos en oración, quítame este pecado, pero obedeciendo la palabra. Retomo el 6, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Ahora, ¿qué está diciendo? Es como decir, bien simple, si está lloviendo y tengo una sombrilla y si permanezco debajo, no me mojo. Esa es la idea, bien simple. Todo el que está en Cristo no peca, porque aún fallando, su sangre nos limpia, su santidad nos cubre. Es como la madera en el arca, que no se ve la madera, se ve el oro. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la idea. Entonces yo tengo que vivir confiado en Jesús, buscando a Jesús, dependiente de Jesús, para que me cubra su santidad. Y soy perfecto. Cuando Dios mira, no me ve. ¿Saben por qué? Porque soy escondido en Cristo, aún fallando. Ahora, ¿qué significa permanecer? Obedecer y guardar su palabra. Y vamos a ver qué significa eso en un momento. Dice, el que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto. Y aquí no le ha visto no significa que nunca ha conocido al Señor. Es una palabra de conocimiento espiritual acerca de la relación. Significa que el que peca no está con él, está fuera, está desligado. Como Adán dice que se escondió cuando pecó. Entonces, una cosa es permanecer en él, otra cosa es estar fuera. Ahí, pensando en el hijo pródigo, vemos como el hijo al irse de la casa, ¿verdad? En el pensamiento judío era de tenerlo como muerto, fuera de la casa. Pregunto, ¿nunca fue hijo? Sí era hijo, pero según la ley, según el pensamiento judío, ellos lo daban por muerto. O sea, te desheredamos, no existe para nosotros, por cuanto te fuiste de la casa. Esa es la idea. Entonces tenemos que ver todo el contexto para poner cada cosa en su lugar. Dice, todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Verso 7. Hijitos, esta palabra significa mucho porque la actitud de Juan no es de condenación, es un consejo en amor. Hijitos, dice, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. ¿Y qué está hablando aquí? Obviamente al permanecer en él, en la vid, ¿quién está produciendo el fruto? ¿Nosotros o Dios? Dios, pero somos las ramas que cargamos el fruto. Obviamente una rama que está desconectada de un árbol no se puede esperar que salga una manzana. Toda rama que lleva manzana es obvio que está conectada a un árbol. Esa es la idea. Dice, ¿estoy dónde? Sí, en el 7. Dice, el que hace justicia es justo. Voy al verso 8. Dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? Ahora, ¿por qué dice que es del diablo? Ahora, usted quizás leyendo esto diría, el Señor, ¿verdad?, me entregó al diablo. En este caso, no. Sino que la Biblia, en su contexto general, dice que somos de quién o a quién obedecemos. Esa es la idea. Si usted dice soy de Cristo, significa que va a obedecer a quién. En un equipo, en un deporte hay dos equipos. Y cuando usted dice a qué equipo perteneces, de este no va a jugar del otro.
Para la gente va a decir, pues entonces no perteneces a este equipo, sino al otro. Entonces somos nosotros que decidimos a quién le pertenecemos. Y al conectarnos a cualquiera de los dos, saldrá un fruto natural. El que practica el pecado, y la palabra práctica es aquel que produce, fabrica, obviamente porque se conecta a la fuente de mentira o a la fuente de Dios. ¿Están entendiendo hasta ahí? No todos. O sea, Él es el originador del pecado, de la mentira, ¿verdad? Dice, para esto, es importante, para esto apareció el Hijo de Dios, para comprarnos casa y con piscina, ¿verdad? Y ropa. Bueno, lo digo a propósito, porque dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No debemos desligar ese verso del primero que dice, el que permanece. El que es nacido de Dios, obviamente tiene que permanecer, y el que permanece, por consiguiente, produce fruto. Entonces, fíjense cómo estos versos determinan quiénes son o cómo se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora, aquí vemos el sobreénfasis, mis hermanos, de el que permanece. El que persevere hasta el fin, dice la Biblia, este será salvo. Entonces vemos la salvación de que para poder llegar a sí mismo como saliendo de Egipto, llegaron los que confiaron en el Señor. ¿Y por qué algunos no llegaron? Porque desobedecieron, por la incredulidad. Entonces fíjense cómo allí conecta a nuestro estilo de vida de hoy. Si no vivimos una vida de confianza en el Señor, no pertenecemos a la lista que Dios tiene de los que son hijos o no. Romanos 8, verso 5, vamos a ver otro ejemplo para ir concluyendo. Romanos 8, versículo 5, es un verso que cuando estamos hablando de quién somos, yo lo utilizo porque aparece una palabra que es más, define más lo que significa de quién somos. Romanos 8, verso 5. Ahora, recuerden la palabra que anteriormente utilicé cuando preguntamos de quiénes somos, a quién le pertenecemos. El Señor nos salva, el Señor presenta su evangelio para salvación, pero usted y yo somos los que decidimos a quién queremos servir. Como Josué le preguntó al pueblo en el desierto, ¿a quién quieren servir? ¿A Dios o los paganos? Ya cuando entraron a Canaán, dijeron, queremos servir a Dios, es una opción. Y en Romanos 8:5 dice, porque los que son, ahí está la palabra, son de ser, de pertenecer, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Miren, hay cristianos carnales, hay cristianos que aman su vida en la tierra, aman la carne. Son cristianos porque un día entregaron su vida al Señor, quizás se congregan, quizás están aquí, pero aman este mundo más que a Dios, le dan más importancia a las cosas pasajeras que las de Dios. Y por eso dice, los que son de la carne, por consiguiente, es obvio que van a pensar y van a ocuparse de las cosas de la carne. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice? Es muerte. Ahora, esta palabra ocuparse, en una idea más simple, es lo que yo decía anteriormente, ¿a qué árbol estamos conectados? Ahora, hay una película que se llama Matrix, ¿verdad? Y en esa película le conectan un cable detrás aquí, ¿verdad? Y todo lo que aprenden es por ese tubo, ¿verdad? Ellos van a otro mundo, es muy, no digo que la película es espiritual, pero parece que el que la hizo tomó como referencias bíblicas, porque habla de dos mundos, habla de la apariencia del mundo, que era muy linda, y cuando Neo, el cual es el actor allí principal, van al mundo, el cual todos conocemos, todo se ve bonito, incluso tienen un programa que le pone la ropa, un programa que le da idiomas, un programa que los enseña a manejar helicópteros, a pelear, etc. Y todo es por medio de ese tubo que tienen conectado. Si ellos son desconectados de eso, se quedan en ese mundo. Fíjense qué coincidencia. Si los conectan allá, en el otro mundo, quedan muertos allí, quedan fuera, desconectados. Entonces la vida de ellos dependía de esa conexión. Es una idea más o menos básica para entender lo que significa estar conectados a Dios. Por ejemplo,
Cuando nosotros decimos conectar, son palabras figurativas de estar conectados en meditación, en pensamiento, en deseo, en inclinación, en lo que pasamos el tiempo, ¿verdad? Si de Dios o las cosas del mundo. Yo les aseguro que alguien que esté desconectado de Dios, usted le pregunta, así en términos, usando un ejemplo, ¿de quién estás conectado? ¿De Dios o del diablo? Es una pregunta dura, pero nadie te va a decir, oh, ayer estuve conectado media hora del diablo, pero me di cuenta, me arrepentí, volví y me conecté a Dios. Nunca decimos eso. Lo único que hacemos es desconectarnos de Dios y obviamente ya automáticamente estamos conectados al mundo. O sea, la mente nunca está vacía o desconectada, siempre estamos ocupados en algo. Y este verso dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y le está hablando a cristianos aquí, porque un no creyente no tiene la segunda opción. Es obvio que vive en la carne. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos la opción de vivir, caminar y andar en el Espíritu. Esa es la idea del texto. Vivir ocupados de las cosas terrenales nos quita el tiempo para servir a Dios. Cuando digo servir, vivir para Dios. El vivir ocupados nos hace, o sea, haciendo tesoros para el cielo. Dice Jesús, no podrás tener tesoros en el cielo. Perdón, si vivimos ocupados haciendo tesoros aquí, no podremos hacer tesoros en el cielo. Al vivir ocupados aquí en las cosas vanas y que perecen, no puedo servir y tener comunión con el prójimo. Y ahí es donde vamos entrando en el punto final. Vamos a volver a Juan, Primera de Juan 3, versículo 12. Primera de Juan 3, verso 12. ¿Por qué Dios ve esto de manera, por qué lo ve tan radicalmente así, de que los que son hijos son los que obedecen, los que no son hijos no obedecen, obviamente? Porque de la manera que sabemos si somos hermanos, de igual modo, es en cómo nos amamos. Esa es la idea. ¿Usted cree que Caín trató a Abel como su hermano? Bueno, ahí hace la referencia, no la vamos a leer, pero dice, no amemos como Caín, que mató a su hermano. Entonces, por eso Dios es tan tajante al definirnos como hijos o no, porque si yo digo que soy hijo de Dios y no amo a mi hermano, estoy mintiendo. Eso dice la Biblia. Pero si yo amo a Dios y vivo en Dios, por consiguiente, como fruto debo amar a mi hermano. Esa es la idea. Entonces aquí leyendo desde el verso 12 dice, nosotros sabemos que hemos pasado, ¿qué dice? Si estoy en el verso correcto. Bueno, era para saber si estoy en el verso correcto. De muerte a vida. ¿Hemos pasado de qué? De muerte a vida. ¿Cómo sabemos que pasamos de muerte a vida? El texto lo dice. En que amamos a los hermanos. Fíjense cómo en ese pedacito, hermanos, podemos traer una serie. ¿Cómo yo sé que estoy en Dios? En cómo trato a mi hermano. ¿Cómo yo sé que soy de Dios? En cómo amo, sirvo y me llevo con mi hermano. Esa es la idea. Dice, el que no ama a su hermano, vamos a preguntar al final qué significa ese amor. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Le está hablando a creyentes. O sea, si aceptaste a Cristo, naciste de nuevo, pero acuérdense de algo, el nuevo nacimiento no es completo, nada más nacemos espiritualmente, también tenemos la carne. Vamos a ponerlo como una casita, ¿verdad? Vivimos en la casita espiritual o en la casita carnal. Y dependiendo de en cuál de las dos pasemos más tiempo, lo que va a salir de nuestra boca, nuestro servicio, va a ser o amor o muerte. Y por eso dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte, no tiene la luz de Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ahí van viendo qué tan radical es Dios. El hecho de yo no amar a mi prójimo, hermano aquí no es mi hermano de sangre, hermano aquí es al prójimo. Dice, es homicida, o sea, olvídense del asesino que mató 50. Dice, es homicida el que no ama a su hermano. Dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, ¿quién es Él? Jesús, Jesucristo, puso su vida. O sea, no nos dio un tiempo, no nos sirvió por unas horas, puso su vida por nosotros. Y aquí es la definición de qué significa amar.
también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora, volviendo al principio, ¿qué significa ser hijo de Dios? Amar en el mismo amor que Cristo nos amó. Amar al prójimo, a mi hermano, así como Él me amó a mí. Es lo que define de que estoy conectado a la fuente de vida. La palabra dice claramente, el que dice que ama a Dios o que lo conoce y no ama a su hermano, dice es mentiroso. Ahora, cuando usted de repente, ¿verdad? Vamos a pensar, creo que ayer se fue la luz en el Bajo Manhattan, ¿sí se dieron cuenta? Y de repente, ¿verdad? Estaba bien oscuro y usted toma una extensión eléctrica con una lámpara y usted va caminando, ¿verdad? Una extensión de 50 pies de largo, 15 metros, y usted va buscando y de repente se le apaga la luz. Usted comienza a buscar en el bombillo a ver qué pasó, usted mira a ver si fue que se desconectó. ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, a lo mejor se desconectó. Lo primero que hacemos. Muy bien. Cuando yo no trato bien a mi esposa, al prójimo, yo sé lo que pasó. Me desconecté. Estoy lejos de Dios. Cuando yo odio, me enojo con alguien, estoy lejos de Dios. No estoy en la fuente. No estoy en la presencia de Dios. No estoy siendo un hijo en ese momento porque no estoy amando a mi hermano. Y en el momento que yo odio, es una palabra que en el mundo piensan que odio nada más es cuando dos van a pelear. La Biblia dice que odio es no amar a tu hermano. El momento que no amas a tu hermano, y acuérdense, no es un I love you y un corazón en el teléfono. Es disponer nuestras vidas para el servicio del prójimo, hermanos. ¿Saben que así es como el mundo se salva por ese amor? Porque si yo sirvo a mi hermano, el mundo ve cómo nos llevamos. En esto el mundo sabrá que somos de Dios, en que nos amamos. Pero en la iglesia, hermanos, se siente bien seca. No está el fluir del amor de Dios. Somos muy selectivos, nos caen bien algunos amiguitos o hermanos y otros no. Y si servimos es buscando identidad y no por amor al prójimo. A veces competimos. Ahí es donde comenzamos a examinar el corazón, a ver si somos o no hijos de Dios. No importa que digamos Dios te bendiga. ¿De qué sirve Dios te bendiga y das la vuelta y te critican por la espalda? ¿De qué sirve? Señor te bendiga. Señor me dio una palabra para ti. Me soñé contigo. Todo eso son cosas que nos confunden y pensamos que estamos en la voluntad de Dios. O sea, nunca midan su vida cristiana por su servicio a Dios en el sentido de dones o destreza o virtudes, sino cómo tú ves a tu prójimo. ¿Le das la prioridad más importante que tú, teniéndolo como superior a ti? ¿Dejas de hacer lo tuyo por amar a tu prójimo? Ahora, obviamente aquí todos quemamos ese examen. Aquí la instrucción es permanecer en Él para que Él produzca ese fruto. No es salir ahora a hacer cosas buenas porque sería por obras ahora, sino reconocer que no hemos vivido como Cristo y volver a Él. Hay que volver a Él, ya sea en oración, en su palabra, arrepentirnos y tomarnos ese tiempo de examinarnos, hermanos. Porque de la única manera que sabemos que somos hijos de Dios, así dice el verso, en eso se manifiestan, en que nos amamos. Y el amor, dice Cristo, es poner nuestra vida por el prójimo. Amén. Cierre sus ojos, por favor, un momento. Vamos a darnos unos segunditos para meditar en esas palabras y ser despedidos en oración. Este es un tiempo de olvidar a todo el mundo por un segundo y pensar en nuestros corazones. Mirar cómo estamos caminando con el Señor. No queremos nunca ser sorprendidos en aquel día. Queremos, dice el mismo libro de Juan, para que en aquel día aseguremos nuestro corazón y no seamos avergonzados, es decir, no seamos rechazados por Dios. Queremos entrar con una amplia bienvenida en el cielo, pero para eso tenemos que vivir una vida de genuinidad cristiana, amando al prójimo, no encerrándonos como este mundo nos enseña, una vida de materialismo y encerrados en una burbuja donde no me interesa a los perdidos, no me interesa el vecino, no le predico el evangelio a los que no conocen y todo lo encerramos en nuestra profesión, en nuestro trabajo, en nuestros bienes terrenales, mientras que las almas se pierden. Señor, en esta hora te pedimos perdón, Señor. Si hay alguien aquí que ha reconocido tu palabra y ha dicho, ese soy yo, queremos unirnos y pedirte perdón, Señor.
Queremos reconocer que necesitamos de ese amor, Señor, que no se ve en la iglesia. En la iglesia de hoy se ve mucho pedir dinero, eventos, conciertos, pero no se ve el amor que Cristo reflejó. No se ve el dar la vida, poner nuestra vida por el prójimo. Sin importar su estatus social o económico, sin importar si es profesional o del campo, sino que podamos amar sin mirar con los ojos humanos. Infunde en nosotros tu amor, Señor. Que no perdamos el primer amor en ti primero y que no perdamos el amor al prójimo, Señor. Son los primeros mandamientos. En esto se resume nuestra vida cristiana, Señor. Yo te pido, Padre, que cada uno podamos asentarnos en este entendimiento, Señor. Meditar en esto y corregir, Señor. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga.